En el Perú, aproximadamente un 30% de las empresas hacen investigación de mercados para entender el mercado. Trabajar solo por intuición hoy en día en un mercado donde hay acceso a la información es equivocarse y perder dinero por gusto. Y la gente me dice, ¿qué has hecho el domingo en la noche? ¿Viste una película? No, me metí a ver estudios. Y me miran así como diciendo, estás mal de la cabeza. Como rara. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. ¿Realmente sabes lo que le duele a tu consumidor, lo que anhela tu consumidor o lo que está preguntándose en el día a día? ¿O solamente estás suponiendo y en base a eso estás armando tus estrategias? El día de hoy te traigo un episodio con Ruth Castillejo, maestra en ciencia de datos, y nos va a nutrir con la importancia de estos mismos para la toma de decisiones en nuestras estrategias empresariales. Esto y mucho más en este episodio. Nos vemos. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias por venir a visitar el podcast de Vendedor Genuino. Es un placer tenerte con nosotros. Encantada de estar aquí, Jordano. Vamos a iniciar con la famosa, sí, es una famosa sección que tenemos acá de mito o realidad en Vendedor Genuino. Vamos a iniciar con el primer mito, que es: mientras más datos tienes, mejores decisiones tomas. ¿Mito o realidad? Depende. Ajá. Depende de qué datos tienes. Ajá. Si tienes los datos correctos, es una realidad. Ya, y consulta con respecto a los datos en el mercado peruano, tú que has visto, ¿qué tanto las empresas cuentan con esta data o se preocupan por tener más data para tomar decisiones? Sí, en el Perú solo aproximadamente un 30% de las empresas hacen investigación de mercados para entender el mercado. Ujú. Sí, muchas empresas están empezando a generar datos con su propio, porque lo primero es la cocina en casa, como digo yo, ¿no? Claro. Que es, primero aprende a saber qué datos tienes de lo que tú haces tú y lo que hacen tus clientes. Algunos ni siquiera tienen una manera ordenada de registrar y revisar y analizar sus propios datos de sus clientes. Ujú. Entonces sí creo que el Perú todavía tiene un gran camino por recorrer para aprovechar al máximo lo que hay. Y una consulta así, que me comentas del 30% en el Perú. Yo me pongo en la situación de emprendedor y puedo tener ese sesgo de que analizar datos o pagar una consultoría de datos es muy cara, pero a la vez puedo entrar en esa conclusión de que si no analizo datos me puede costar muy caro después no analizarlos. O sea, ¿cómo lo ves tú esa parte? Sí, yo creo que hay medida para todo. Hoy en día hay herramientas y hay mayor acceso a la información, Ujú. incluso desde poder investigar o hacer un desk research y ver qué estudios hay disponibles, claro, Ujú. siempre mirando fuente, Ujú. siempre mirando bien de cuándo es el estudio, cuál ha sido la ficha técnica para entender que, porque hay estudios, como te digo, hay datos y datos, ¿no? Entonces, pero uno tiene que buscar información. Ujú. Es trabajar solo por intuición hoy en día en un mercado donde hay acceso a la información es equivocarse y perder dinero por gusto. Consulta, tengo los datos, ya analicé todo. ¿Qué tanto pesa la intuición después para tomar una decisión? Porque los datos me pueden mandar hacia un sitio, pero mi intuición me puede seguir diciendo, oye, pero esto no sé si sea tan verdad, no sé si pegue tanto. ¿Te ha tocado vivir algún caso de alguna empresa que hayas asesorado, que los datos hayan mandado para un lugar y no haya funcionado alguna estrategia? Ya pueda ser por estrategia de marketing, ejecución, o bien el mercado no se comportó como dijo, por así decirlo. Claro, lo que sucede es que mis estudios no hacen preguntas. Mis estudios rastrean la actividad digital Ajá. de código abierto de todo un mercado. Entonces, al analizar millones de datos, más bien nosotros descubrimos cosas que a veces Ajá. las empresas no lo saben. Me ha pasado lo contrario. Empresas que han tenido una hipótesis y han dicho, vamos a querer hacer esto y que el estudio le haya demostrado que ese no es el camino. Eso sí me ha pasado, ¿no? No Ujú. solo acá, sino nosotros hacemos estudios en otros países también y sobre todo en otros países nos ha pasado, en países, digamos, que tienen hace tiempo uso de data y todo, pero a veces la intuición te puede engañar, porque a veces no es intuición, sino es ego basado en experiencia. Claro, que te pegas ahí a que tú sabes y conoces todo el mercado. Mira, qué interesante esa parte. Vamos a pasar al siguiente mito o realidad. Es que las pequeñas empresas no necesitan tanta analítica. ¿Mito o realidad? Mito. Ajá. Todos necesitan analítica, pequeño, chiquito, mediano, grande, todos. Y porque además, si te pones a pensar, incluso
muchas personas que empiezan chiquitito, ¿por qué empiezan? Porque ven que hay algo que falta en el mercado, porque dicen, oye, estoy viendo que yo quiero esto y no encuentro. Eso ya son datos. Pero si tú los profesionalizas, Ajá, ajá. desde hacer tú las encuestas o tú ir a buscar información en ciertos lugares, por ejemplo, hay organismos, Sí. tanto del Estado como ONGs, que tienen estudios gratuitos, ¿no? Hay data en Internet, como digo, siempre mirando la La fuente y el fuente de año. cuándo es, el año, Claro. de qué país, Me he ¿no? quedado con eso, la fuente y ¿No? el año. Así es. Entonces, pero hay, o sea, realmente hay que hacer research, como digo, hay que investigar. Ya. Y en la universidad muchas veces uno tiene que, o en el instituto, donde Sí, sea, tiene que barrer encuestas, tiene que hacer así algunos es. estudios. Sí, sí. Entonces, ¿por qué dejarlo de hacer cuando empiezas a emprender? Sobre todo cuando es más importante, ¿no? Porque yo que me pongo a pensar que cuando te conocí en BNI, dijiste en tu pitch al principio, tus 20 segundos creo, que dijiste, algunos saben qué le está faltando a su cliente, cuáles son sus puntos de dolor, y la gente se miraba, pues no, si lo sabíamos exactamente. Y yo, que creía saberlo, en ese momento se me derrumbó una pared porque dije, no, pues me dije a mí mismo, no lo sé al 100% porque estoy suponiendo. Y yo tengo una diapositiva en mi entrenamiento comercial que el primer error del vendedor es suponer. Porque el vendedor es un recopilador de información y en base a esto que me tiró una cachetada a mi misma metodología en ese momento porque dije, claro, con los datos puedo yo confirmar que una suposición o una hipótesis Ujú. es cierta. Entonces me quedé bastante plasmado, por eso ahora le estoy tomando el doble de importancia. Y con respecto a las encuestas que dices, ¿qué tanto porcentaje, por ejemplo, en una encuesta, en un estudio de mercado, te pueden decir la verdad? ¿Hay una data de eso? Sí, yo no puedo opinar mucho al respecto porque, como te digo, yo no hago encuestas. Ujú, Nosotros recopilamos la actividad digital de código abierto de Internet y ujú. nadie le miente a su teléfono. Entonces, en nuestro caso, no hay sesgo, ¿no? Claro. Pero normalmente una empresa de investigación de mercados, Ujú, que muchas veces nosotros nos gusta trabajar mucho en complemento con ellas, ellos saben qué muestras tienes que tener, cuál es el porcentaje del sesgo del entrevistador o entrevistado de la encuesta, ¿no? Normalmente con las empresas se saben esos rangos, ¿no? ujú. Consulta. Y ese es otro mito o realidad con respecto a los estudios que haces. Eh, ¿Garantiza resultados tener un mapeo completo así de los datos de las personas? O sea, que tener un estudio como el que nos realizas, ¿garantiza al 100% o qué tanto depende de la mano del gerente o del dueño que te contrata? O sea, como en todo, los datos son buenos mientras que haya quien los implemente, ¿no? O sea, el Ajá, dato es para crear acciones, para hacer un plan estratégico, para hasta crear contenido, hasta generar contenidos que te sí, den claro. SEO, GEO, ¿no? Pero si tú haces un estudio y lo guardas ahí en Está tu muerto. archivo de el Drive, ¿no? Y no haces nada, Claro. no te va a servir. Es como ir al gimnasio y no mover una pesa, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, va una mano ejecutora siempre de la Es mano. clave, o sea, los datos son los estudios basados en ciencia de datos son una herramienta muy potente para los de marketing, para los de comunicación, pero para los que van a transformar esos datos en Ujú. acciones, en planes, ¿no? De hecho, nosotros nos encanta trabajar, nuestros clientes no son a veces el cliente final, sino es el partner, o sea, la agencia de branding, la agencia de comunicación, el consultor de estrategia. ¿Sabías que la mayoría de vendedores no pierde una venta por falta de técnicas, sino porque se sabotea con sus propias creencias? En mis capacitaciones para equipos comerciales trabajamos dos frentes. Primero, detectamos sus creencias limitantes y hacemos que ellos mismos las rompan para que elijan otro camino. Y el segundo frente es que trabajamos en metodología de venta con técnica comprobada para que ellos mejoren sus resultados. ¿Qué es lo que va a conseguir tu empresa? Tener un equipo más motivado, más independiente y que crean que pueden ser unos vendedores genuinos. Así que si quieres que tus vendedores vivan un verdadero proceso de transformación, no dudes en escribirme. Qué increíble, sí, porque lo que me comentas es que se puede descubrir demasiadas cosas para que nos puedas explicar un poquito cómo funciona el modelo de búsqueda de datos, lo que me estabas comentando previo a la entrevista, para que lo entienda la gente, cómo buscas datos y a qué estudio nos estamos refiriendo en la entrevista, para que nos comentes un poquito, por favor. Excelente. Bueno, la metodología que hemos promovido en Impulso desde hace ya más de 6 años se llama el Insight Hunting SEO. Ujú, Y es como, imagínense ustedes,
el mundo de Internet. Cuando ustedes se levantan, empiezan a ver su teléfono, algunos incluso tienen su televisor con streaming, o sea que están Sí. consumiendo datos. Todo eso es como entrar a una carretera o a una vía pública. Ujú. Cuando hay muchas de las plataformas que usan, o cuando están buscando en Google, o cuando entraron a YouTube, cualquier red social, o entraron a leer a un medio de comunicación, o entraron a un marketplace, o entraron a un aplicativo para pedir comida o para pedir un Uber o lo que fuera, todo eso va dejando rastros digitales de tu Ujú. actividad. Y están en este, vamos a llamar, océano de Internet, ¿no? Ujú. Y una zona, digamos, si tú quieres saber en Lima, es una zona geográfica de Lima, todo el país. Nosotros podemos estudiar cualquier país que hable español, inglés o portugués, porque nuestra metodología está programada y los algoritmos en esos 3 idiomas. Entonces, dices, ya, quiero entender qué pasa, por ejemplo, en Lima sobre snacks saludables. Entonces yo voy a entrar y voy a buscar y observar con todos estos algoritmos programados ad hoc, que son como robotitos, digamos, como buzos, que entran, bucean y observan todos estos datos, esta actividad, no uno a uno, sino como Big Data, ¿no? Entonces, oye, personas de tales edades que viven en tales lugares o Claro. dependiendo de dónde es la actividad, y podemos entender a través de su comportamiento digital cuáles son sus problemas, cuáles son sus preocupaciones, qué influencia en ellos sus decisiones, y al final sacar un estudio, digamos, sacar datos de los datos que te permiten responder tus preguntas. ¿Qué le gustaría tener a mi cliente que no hay? ¿Cuáles son digamos, los triggers o qué lo impulsa a tomar decisiones? Ujú. ¿Qué le interesa? ¿Qué productos busca y no encuentra en un sector determinado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las objeciones? O sea, barreras para llegar a ellos. Todo lo que quieras saber ¿Qué sobre un productos me puedo mercado. inventar, no? O sea, según lo que me comentas, se puede realmente conocer de verdad a tu cliente y dejar de suponer y en base a eso poder armar una estrategia de contenido, una estrategia comercial, una estrategia de branding, cualquier tipo de estrategia en base Totalmente. a algo súper real, porque como tú me dijiste, utilizaste una que tú no le mientes a tu teléfono, ¿no? Así es. Nadie le miente al teléfono. De hecho, los estudios nuestros no solamente son para temas comerciales. Ajá. Nos contratan también instituciones u organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro, que tienen programas sociales para resolver problemas sociales, porque hay cosas Uy, que a veces en un focus o una entrevista no te va a contar claro, alguien, por ejemplo, un adolescente, ¿no? De claro. hecho, unos clientes nuestros son a propos y contaron en una entrevista en un medio cómo habían podido descubrir muchas cosas de los adolescentes y transformar sus planes sociales gracias a eso, ¿no? ¿Y tú qué te has dado cuenta de la sociedad, por ejemplo, de Perú, en base a todos los estudios que has ido? ¿Algún dato curioso? Claro, puedo contar muchas cosas que vienen de los estudios propios, porque Ajá. todo lo demás no se No, no, puede, no, pero tranquila. justamente por entrevistas como estas y porque nos gusta compartir información, es parte de nuestro dar al mercado. El año pasado hicimos un estudio generacional. Ujú. Analizamos más de 25 millones de datos de 4 generaciones. Los centennials, los que son la generación Z, tienen hoy en día entre 15 y 28 años. Ya. Los millennials tienen entre 29 y creo que es 43, 42 por ahí. De ahí los X, que son los que tienen entre 44 y 60 años hoy en día, y de 61 para adelante son los baby boomers, Ujú. ¿no? Creo que son hasta los 78 por ahí, pero nosotros solo estudiamos hasta 73 años, que es, de ahí ya baja mucho la actividad digital. Em, bueno, ¿qué cosa te puedo decir? Que tú dirías de los 4 generaciones, ¿no? Están los jovencitos, los Sí, ya más maduros. medianos. ¿Quiénes deberían o pensarías tú que son los más preocupados por su salud? Los más preocupados por su salud, yo diría que los viejitos. Claro, bueno, los baby boomers, no le llamamos viejitos porque el baby boomer ¿Verdad? se muere. Si Se le muere. siguen así, el baby Perdón boomer a será mis joven abuelos. siempre, Perdón a sí. mis abuelos. Pues no, es la generación Z, los más jóvenes. Los más jóvenes. 70% de esa generación está más preocupada por su salud. Su salud es su prioridad. O sea, si yo quiero armar una estrategia de gimnasios, o sea, ellos son. Son preventivos totalmente, les importa mucho qué comen, hacer ejercicio, qué tienen que, o sea, están muy orientados al tema salud y de hecho son de todas las generaciones
las que más problemas tienen de salud mental. Son más ansiosos, tienen más Esto ataques que de había leído en pánico. algún estudio que Sí, había salido en Estados Unidos. Vi que son los que más, también son de los que más se preocupan también por desarrollo personal. He visto en un estudio pequeñito que hicieron. sí. En Perú tienen y eso, lo bueno, también hemos hecho este estudio en España, que ahí es donde tenemos también una sede en Madrid, Ujú, que se llama Factory, y vemos, por ejemplo, que las generaciones, sobre todo las millennials y los centennials, ujú, son más parecidos entre país y país porque ya, son más influenciados por la tecnología. Aún así, hay diferencias. Por ejemplo, el centennial peruano ya. está mucho más preocupado por trabajo, o sea, por qué va a ser o sea, se angustia incluso si va a poder conseguir trabajo cuando Claro. termine, si la carrera que está estudiando va a servir cuando termine, porque hay tantos cambios, ¿no? Sí. Pero sí le preocupa mucho salir adelante y confía en que aquí o fuera va a salir adelante. Mientras que España no es tan así, por ejemplo. O sea, hay diferencias entre países, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas cosas en común porque son una generación totalmente influenciada por Claro. la tecnología, ¿no? Qué dato tan curioso, ¿no? O sea, justo la generación más joven es la que más se preocupa. Por la salud, sí. Sí, claro, y yo decía yo porque también los baby boomers no tienen tanto contacto con la tecnología, o sí, o ese también es un sesgo que yo tengo. O sea, de hecho es la generación donde el uso de Internet tiene menos penetración, pero Ujú, tiene, pero son bastante menos que otras generaciones, por supuesto. ujú, Los X, más bien, digamos, las generaciones la penetración más alta de uso de tecnología e Internet son los millennials y centennials, ujú, pero los X no se quedan tan atrás, ujú. ¿no? Sí, sí. Una consulta. El otro día estábamos hablando con Arturo Montalbán, justo que te dije, que él usa una metodología para poder subirse a una tendencia. Entonces, este podcast me hace entender que en base a los datos yo puedo olfatear una tendencia. O sea, ¿me sirve para subirme a una tendencia No antes solo de que salga? olfatearla, conocerla perfectamente, porque el comportamiento humano es Ajá. patrón, usa patrones. Mm, O sea, los seres humanos, y eso es una teoría psicológica, ujú, ¿no? Por eso que muchas cosas se aplican así, tenemos patrones de ujú, comportamiento. Entonces, cuando tú estudias millones de personas en un comportamiento de 2, 3, 4 años, la ciencia de datos, nuestros estudios permiten estudiar hasta 5 años hacia atrás, entonces tú puedes ver ese patrón hacia dónde te lleva. ujú. Entonces, cuando ves tendencias de crecimiento o Claro. decrecimiento de un interés, tú puedes predecir con modelos predictivos de IA y ciencia de datos qué va a pasar en los próximos meses o años, ¿no? En el mercado. Así es. Wow, como justo hablábamos con Arturo el otro día de él se apoya en varios estudios que les mandan las mismas redes sociales que hacen sus reportes de tendencias y, y en tu experiencia en el mercado, imagínate que hemos detectado una tendencia ahorita. ¿Qué tanto te ha pasado a ti como empresaria poder subirte a tiempo de esa tendencia? ¿Cómo hacerlo? Bueno, definitivamente una cosa hay que tener claro es que hay que ver que los datos sean realmente representativos del mercado, porque si solo nos estamos guiando tendencias, por ejemplo, que estamos detectando por social listening, el social Mm, listening solo interpreta las personas que están comentando y que están comentando en redes sociales, dependiendo de la herramienta que uses, máximo en Google. Y nosotros, como sí rastreamos el 100% de la actividad digital, sabemos que el porcentaje de personas que comentan es mucho menor sí. que el que actúa, es decir, el que tiene actividad. Entonces, actividad para nosotros es de 20 segundos de mirar un post, de ver un video, de leer algo o entrar algo o de incluso ver productos en un marketplace. Eso es actividad digital. Ujú. Social listening es solo comentarios. Y generalmente las personas que comentan o te odian o te aman. Muy pocas veces hay Sí, neutrales. sí, Y sí. generalmente en la vida somos más los neutrales que los que aman o odian extremo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado para qué se usan los datos y qué tipos de datos usamos, ¿no? Eso me parece súper interesante. Ahora me sale la siguiente pregunta ahorita, que tú misma analizas tu mercado, tú misma analizas tu negocio Claro. y cómo haces
para no atraparte, por ejemplo, en los datos? Porque me estoy poniendo ahorita en una situación que Ruth me da ciertos datos de mi público y me quedo ahí trabado, conociendo tanto, y puedo, porque yo soy una persona bastante de esta, lo ejecutamos, listo, pan, y en la mitad del camino vamos metiéndole, vamos corrigiendo. ¿Cómo haces para no quedarte atrapada en los datos teniendo la herramienta tan a la mano? Justamente por eso creamos este wish list, que es las preguntas que te haces Ajá. antes del estudio, porque si es infinito el estudio, olvídate, yo sé lo que es quedarse Tienes pegada que en quedarte los pegada datos, ahí. porque además es mi pasión. Entonces a veces la gente me dice, ¿qué has hecho el domingo en la noche? ¿Viste una película? No, me metí a ver estudios y me miran así como diciendo, estás mal de la Como cabeza. rara, como rara. Claro. Es que descubrir cosas es Claro, maravilloso. claro. Bien. La verdad es que sí, es apasionante este mundo de los datos, pero por eso que la idea es empezar por una lista de preguntas, o sea, digamos, lista de dudas que tienes, que quisieras resolver y resolver esas preguntas, ¿no? Entonces, cuando respondes preguntas, por eso nosotros no te damos los datos, te damos los datos de los datos, La respuesta, ¿no? las conclusiones a esas En preguntas. porcentajes cuántos son, pero es cierto que puede ser que nos pasa con clientes y dice, oye, no puedes profundizar esta y esto acá y podemos seguir eternamente, pero al final tienes que ponerle un tope, tienes que ser disciplinado, ¿no? Claro. Y mi Es como recomendación, tener hack. claro, Es como tener hacker. claro, mi recomendación es anda por partes. ¿Cómo se come un elefante? Por partes. Por partes. Y consulta, cuando estás, hablamos de ser disciplinado y del wish list, pero asumo, me pongo en tu lugar ahorita, que también te puedes ver estudios o datos como si fuera una novela, te los puedes leer, o sea, de manera súper así, por ocio, incluso, me imagino, no, no sé. Claro, mi labor justamente como directora estratégica es convertir los datos en historias, Ah, digamos, porque muchas veces los clientes prefieren las conclusiones, las recomendaciones, o sea, el wording más que el dato, el número. Tú sabes que hay mucha gente que tiene terror a los porcentajes, claro, a los claro, miles, a los millones, ¿no? claro. Entonces trato de entregar esas dos cosas, las data, digamos, los cuadros, pero también la interpretación y las recomendaciones sobre estos, ¿no? Entonces yo le trato de poner justamente palabras a los números, ¿no? No, me encanta, Ruth. Muchas gracias por todo eso. Me estoy emocionado con tanto que he descubierto hoy día. Vamos a pasar a la parte donde nos cuentas un poquito tu historia, cómo inicias en todos estos datos, en el marketing, en la consultoría, cómo son tus pininos, ¿cuándo arrancas? Depende de qué edad quieres que empiece. No, bueno, a ver, en realidad a mí el marketing desde muy joven me atrapó desde el otro lado, de Ya. chica, para ganar algo de plata hacía modelaje Ajá. y entonces veía las cámaras, conocía gente de ese mundo gracias a eso y también porque tenía algunos familiares o amigos o familiares de amigos en ese mundo, entonces siempre preguntaba y cuando ya se dio el momento de poder escoger, no tenía muchas opciones porque en ese momento mis papás me dijeron, bueno, universidad no alcanza, así es que instituto. Y entonces yo dije, pero yo quiero comunicación, yo quiero publicidad. En ese momento estaba de moda la publicidad. Entonces me metí al IPP, la mejor decisión de mi vida, porque tengo mi mejor grupo, o sea, tengo mucho grupo de amigos, pero mis manzanillas, que somos el grupo del IPP, son como mis hermanas todas, Claro. las hermanas elegidas, ¿no? Ujú. Y y, y ahí, desde me metí a estudiar en la noche para poder trabajar en el día y ir ganando experiencia. Entonces, muy joven empecé a practicar y hacer carrera. Y ya estando en el mundo de la publicidad me di cuenta que no me gustaba tanto la parte de la publicidad. O sea, me gustaba, pero yo no me sentía tan como pez en el agua Claro. en esa parte, sino en la parte cuando me juntaba con el cliente, sobre todo porque tuve la suerte de manejar Procter, algunas marcas de Procter & Gamble, y cuando me hablaban de MRD, que era el área de investigación, y me hablaban de que el estudio dijo esto y por eso este producto, y yo dije, eso es lo que me gusta. Entonces ya cuando pude pagarme, ya estudiar, digamos, más a profundidad, y en esa época no se estudiaba marketing, se estudiaba administración y hacías especialidad en mercados, en ventas, en esto. De ahí el padre de San, de ahí a las maestrías, ¿no? Entonces ya me fui llevando hacia ahí y se me presentó la oportunidad de entrar a marketing en un momento, hice carrera corporativa y como a todos, el corporativo es muy seductor, o sea, el trabajar en las corporaciones, pero yo desde chica también tenía ese bichito del emprendimiento porque mi Emprendedor. mamá había tenido su empresa y yo la ayudaba de chiquita a servir, yo servía el café cuando estaba de Claro. vacaciones y la ayudaba en su empresa.
Y tenía eso. Entonces, en un momento de situaciones X, Y, Z, se me presenta de tomar la decisión. Yo tenía 28 años en ese ¿Lo haces momento. trabajando o No decides estaba, quemar los barcos? no, estaba como gerenta corporativa de marketing en un grupo fabril y, y en eso tuve la oportunidad, ¿no? Renuncio y me dedico a esto porque eso es como, yo ahora a todo el mundo le digo, si puedes, haz las dos cosas, pero es que a veces no se puede, ¿no? Claro. Y lo hice, me salté porque en ese momento dije, sí, Salto bueno, de fe. voy a probar y si no funciona, bueno, vuelvo, pero me atrapó y me di cuenta que yo había nacido para emprender, para arriesgarme, siempre he sido bastante en ese sentido aventurera Ajá. y bueno, para otras cosas también, pero nada, me lancé y ya son 26 años de grupo desde la primera empresa, ahora ya somos un grupo con diferentes unidades de negocio y atendemos. ¿Recuerdas con qué pregunta nace tu negocio? Te cuento algo así que cómo nació lo que ves acá y cómo nació todo esto. Yo me hice una pregunta, me acuerdo de mi pizarra grande, ¿cómo me convierto en conferencista internacional? Esa fue la pregunta y en base a eso empezaron a salir 15.000 ideas que se volvió una locura. ¿Recuerdas cómo inició? ¿Con qué pregunta te hiciste? Sí, porque yo había entrado a ese grupo en llamada por un cliente que había entrado ahí como gerente de distribuidora para armar un equipo de marketing en una empresa fabril que no tenía. Entonces yo dije, la pregunta para mí es, ¿y si es que puedo hacer esto para otras empresas? Y porque yo empecé con una empresa, una consultora de marketing que hacía outsourcing de marketing, o sea, Ya. resolvía Problemas de otras áreas de marketing. de áreas, había en ese momento, estoy hablando hace 26 años, muchas empresas medianas, incluso pequeñas hacia medianas, que no tenían área de marketing, ni tenían área de venta comercial, pero Ujú. no tenían ni siquiera un gerente de marketing. En esa época no existía el marketing digital, en Claro. esa época el marketing era tradicional y así empecé. Dije, ¿puedo hacer esto por otros? Porque me di cuenta que no todo el mundo podía, ¿no? Curioso. ¿Puedo hacer esto por otros? Sí, Esa fue la sí, pregunta. sí. Y en base a eso dijiste, monto... Y dije, ya, me lanzo. ¿Empezaste con un equipo? ¿Cómo empezaste? Empecé en la antigua oficina. Mi mamá murió cuando yo era joven, pero mi papá mantuvo su oficina y la alquilaba. Ajá. Y le dije, papi, ¿te puedo alquilar? Y justo la oficina de mi mamá estaba Se liberó. desocupada. Y le dije, papi, ¿te la puedo alquilar? Y me dijo, sí, en Jorge de Basadre. Una oficinita de... Era esto y un poquito más que tenía mi escritorio. Y cuando salgo de esta empresa corporativa y que estuve, me contacta una chica que había sido asistente mía en esa empresa que ya no estaba ella, que para ver si nos tomamos un café y me dice, oye, ¿estás haciendo algo y si te ayudo? Y empecé con ella, con una persona, como asistente, las dos, ¿no? Claro. Y de ahí fue creciendo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito Sí. recordar ese sueño! Uy, Me sí. imagino, claro. Consulta, y con respecto a los datos, ¿cuándo los conoces? ¿Cuándo al 100% te dedicas a, o sea, a tu pasión que Claro. nos comentas? Sí, o sea, de hecho, la empresa se fue yendo hacia el tema de la consultoría, pero siempre era constante que las empresas, así como no tenían área de marketing, no invertían en investigación. Uy, No tenían datos, no tenían estudios. Entonces yo decía, mira, el marketing tiene que estar basado en información. El marketing es entender tu mercado para ahí definir producto, precio, distribución, comunicación, promoción, claro. todo, ¿no? Y muchas veces me encontraba que no había. Entonces, felizmente, como bueno, uno de mis mentores es mi mentor principal, Rolando Arellano, y con Claro. él aprendí todo el mundo. Creo que sí te viene una foto con él en un evento hace no Es que mucho. él me invitó a fundar hace 25 años la Sociedad Peruana de Marketing. Él fue Sí. mi asesor de tesis y bueno, yo lo vi desde inicio, vi cómo creó todo lo de los estilos de vida del Perú. Bueno, para mí es un genio y es el mejor, así como tenemos nuestros representantes de la música, él es el Claro, representante de marketing del Perú porque él vino a hacer algo que el Perú no tenía, que era claro. hacer estudios de estilos de vida, ¿no? Y él ha sido mi inspiración siempre de hacer algo diferente y relevante para el país, ¿no? Y bueno, por supuesto siempre me voy por las ramas, discúlpame. No, está Pero, perfecto. Me acordé pero de la foto que tenías con él también. sí, entonces yo como empecé a decir, bueno, ¿qué hago? Pero entonces trataba de
conocía gente en el mundo de investigación de mercado, entonces trataba de convencer a los clientes que hicieran estudios con ellos y así colaborábamos, pero me di cuenta que había un sector que no iba a poder pagar esos estudios, que tenía que buscar, entonces empecé a crear una unidad, digamos, de desk research en la empresa para que ayudara con eso. Y por otro lado, yo había también desarrollado una unidad que estaba creciendo, que era la de PR o la de relaciones públicas y de todo lo que era prensa, gestión de prensa, pero para marketing, ¿no? O sea, con un enfoque de marketing. Y también la prensa pedía datos y los clientes no tenían o no tenían que podían La compartir. prensa también pedía... Claro, porque la prensa informa sobre mercados y todo, sobre todo la prensa especializada. Y entonces dije, no, algo tengo que hacer. Y empecé a meterme también, yo había hecho una especialización en gerenciamiento de investigación de mercados y me empecé a buscar información, me empecé a meter, y una amiga que está en investigación de mercados me dijo, oye Ruth, 2017 creo que fue, me dice, va a haber un talking que es, para mí por eso también es un evento importante y van a venir gente de fuera, de API, que es la Asociación de Agencias de Investigación de Mercado, ahora creo que es de Inteligencia de Mercado. Y entonces dije, vamos. Y empecé a escuchar a gente que venía de otras partes y hablaba del Big Data, cómo la web 2.0 estaba cambiando todo. Y ahí se me prende el foco y dije, por aquí tengo. Entonces ya me metí a estudiar ciencia de datos, todo, y Ya fui todo. contratar la gente adecuada. Y de hecho, mi socio en el mundo de la data, que él sí es ingeniero de sistemas, programador, es un genio, como le digo a Gerardo. Y, y le dije, quiero poder desarrollar estudios que sean sumamente relevantes como la inversión de mercados, pero que sean accesibles en tiempo y en presupuesto, ¿no? Para complementar sobre todo a aquellos que no pueden hacerlo. Y así llegamos al Insight Hunting SEO. En el 2019 hicimos nuestros primeros estudios, pero no nos imaginábamos algo, la pandemia. Porque hasta el 2019 la penetración del mundo digital en el Perú era más o menos, pero a partir del 2020 fue obligatorio. Todos teníamos que entrar al mundo Y digital. era una barbaridad la gente, cómo consumía el internet. Entonces nuestros estudios, si tú ves la carcochita, como digo yo, del 2019 a lo que hacemos hoy, es porque se masificó el uso de internet. Hoy en día, a octubre de este año, en el Perú hay 28.4 millones de personas usando internet Casi que todo el tienen Perú. entre 15 y 73 años, que son los que yo estudio. No estudio para abajo ni para arriba, ¿no? Para abajo o sea, por temas de grueso y también de estadística y todo, estudio, digamos, donde está el grueso de usuarios de internet, ¿no? Y entonces, imagínate, eso en el 2019 era imposible, Claro. ¿no? Locura, me causa mucha intriga porque cómo fue evolucionando y cómo fuiste conociendo los datos y qué aprendizaje puntual recuerdas. Me has hablado mucho de Arellano, un mentor, pero de todo este camino más o menos, ¿qué aprendizaje rescatas? Rescátame uno, sé que hay muchos. ¿Como empresaria o Como como empresaria. estudios? Como empresaria en que no te tienes que dejar de vencer y que muchas veces cuando vienes con cosas nuevas, digamos, a veces sientes que estás arando en el desierto, pero no, siempre hay una luz, siempre vas a encontrar a las personas que sí te escuchan, Ujú, que se dan cuenta que hay una oportunidad, que tienen esa intuición que tú hablabas. ujú. Hay personas que tienen intuición para escucharte y decir, por aquí hay algo interesante y empiezan a explorar. Son los menos, porque siempre los pioneros, los que se atreven a dar el paso y ver algo distinto, son los menos. Pero una vez que ellos empiezan a hacerlo, los demás lo siguen. Me imagino porque ahí, no me acuerdo una frase, ¿no? Que los pioneros siempre andan en el piso y con las flechas en la espalda. No recuerdo dónde la escuché, pero claro, el pionero, el que hace algo nuevo, normalmente está bien golpeado los primeros meses. O sea, No ¿cómo meses, a fue, veces pueden ser años. cómo fue esa primera etapa hasta que tú dijeras, esto ya cogió forma, mi visión del mundo de marketing ya cogió forma? ¿Cuánto pasó? Y al principio un momento crítico que te acuerdes cómo lo superaste y esto. O sea, siempre digo que yo he estado a punto de quebrar más de 5 veces en 26 años. Porque además, como te digo, me atrevo siempre trato de innovar y crear. Entonces, ser constantemente innovación es costoso, pero además es duro porque te encuentras con muchas paredes. Pero te puedo citar varias. Te puedo comentar creo que una de las cosas que me pasó cuando decido hacer ciencia de datos y todo es que yo no empecé pensando en hacer estudios para vender estudios. Yo pensé hacer estudios para mi consultoría. O sea, era el insumo para poder hacer una mejor consultoría, poder hacer, digamos, mejor PR, tener datos para los periodistas. O sea, fue primero responder a mi dolor, al dolor que tenían Claro. mi empresa.
Y fue más bien un cliente que justo me acompañó también en una entrevista, que me dijo, oye, tu estudio está bueno, me está dando ideas para productos también, pero yo era para prensa, ¿no? Claro. Y yo sí. Entonces eso me animó a empezar a ofrecer los estudios, ¿no? Pero definitivamente, si él no me daba ese clic de sirven, ¿no? Sirven. Empujón. Yo los había creado para otra cosa. Es que a veces no lo ves por estar tan metida quizás en el business, en ahí mismo, ¿no? No, claro, yo quería ayudar a mis clientes que no tenían información y después me di cuenta que los estudios estaban gracias a este tema de la digitalización, cada vez eran más relevantes y más relevantes y más relevantes y me di cuenta que por ahí había una oportunidad. Pero cuando quise ya venderlo directamente, no lo lograba. O sea, cuando quería que paguen por el estudio, pero si tú me lo has dado por este servicio, entonces me acordé de una frase de una tía muy querida, mamá de mi mejor amiga, que ya no está entre nosotros ahora, que me dijo, nunca regales lo que quieres vender. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que como mucho tiempo ya había estado integrado dentro de un servicio, Claro. hacer que quieran comprarlo era más difícil. Entonces dije, pero yo siempre soy recursera, como buena peruana, ¿no? Entonces voy a venderlo fuera. Entonces ahí es donde digo, voy a crear una estrategia de partners y voy a buscar gente que quiera usarlos como yo los uso acá, Como insumo. como insumo en otros países. Y empecé a ofrecerlo a mis contactos en Ecuador, Argentina, México, bueno, España. España fue uno de los primeros, mis partners allá, una persona con Pero, ¿no? Claro, no, en ese momento era Bconfluence, que son mis socios ahora. Ujú. Bconfluence es una agencia de comunicación a la que nosotros le veíamos PR en Latinoamérica. Ujú. Nos dijo, vio que estaba haciendo los estudios, dijo, y me interesa, y confiaron, empezaron a comprar los estudios y después dijeron, ¿por qué no somos socios y abrimos en España una unidad? Porque Europa es bien particular y a veces quieren que la empresa esté allá. Entonces hicimos una unidad tecnológica ya más avanzada para atender, o sea, que atiende también el mercado europeo, ¿no? Qué curioso. Me has hecho pensar en cómo hacemos negocios a veces para responder solucionar nuestros mismos problemas. Mm. Vamos a pasar a la parte de ping pong, ¿sí? Con Ruth Castillejos. La primera es, defíneme éxito en una frase o palabra. Pensar en lo que estás haciendo y que te emocione y sientas que no te cambias por nadie. Perfecto. ¿Algún libro que recomiendes que deba leer todo el mundo? Uy, me encanta leer y soy muy respetuosa de los gustos de cada uno, pero... Y probablemente hayan muchos que podría recomendar, pero me voy a acordar los más recientes. No todo el mundo, pero si estás en marketing Ajá. y quieres entender un poco lo que va a pasar con el mundo, lean a Yuval Harari 21 lecciones para el siglo XXI. Ajá. Una consulta. Si tuvieras que hacer un cambio en todas las organizaciones con un solo clic, ¿qué harías? Ser más receptivas, abrirse más a lo nuevo, a la tecnología. Ajá. Y si no te dedicaras a lo que haces hoy en día, ¿qué harías? Mm, Sería guía turística, viajaría por todo el mundo, pero o sea, igual Aventurera. aventurera, viajaría. ¿El mejor consejo que has recibido? Uy, Dios mío, recibido tantos consejos. El de mi madre, que en paz descanse, que la vida es para comérsela, bailarla, reírla, Claro. jugarla, o sea que nadie te va a quitar lo bailado, lo vivido, lo disfrutado y hay que disfrutar cada instante. Hasta las cosas que te parecen un día horribles, el día de mañana las miras hasta con ternura y dices, pucha, eso me hizo lo que soy hoy. Qué bonito. ¿Cómo quisieras que te recuerden, Ruth? Con una sonrisa. Perfecto. La verdad que nos has dado un capitulazo. Muchas gracias. Estamos bastante agradecidos, muy nutridos también. Ha sido un capítulo, la verdad que bastante, que va a dejar con hambre y probablemente te quieran llamar acá a la gente. Muchas gracias, Ruth. Encantada, encantada de estar aquí. Si te ha gustado este episodio, no olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. Nos vemos en un siguiente episodio.